condicional. Esta parte es la que primero vamos a ver. Entonces, nos vamos a enfocar en la probabilidad condicional. La probabilidad condicional, como su nombre lo dice, es cuando el hecho de que un evento ocurra está condicionado a que otro ya ocurrió. Ajá. Si esto no es así, entonces esta probabilidad no se puede dar, ¿sí? Y para calcular esto, bueno, hay fórmulas y hay una fórmula que lo representa como tal. Esta fórmula puede ser lo más fácil posible, pero también esta fórmula puede ser muy compleja. Muy compleja a la hora de hacer todo tipo de cálculos probabilísticos. Esta fórmula realmente es, si nosotros definimos un evento A y un evento B, nosotros ya sabemos qué es eso, ya sabemos cómo definimos los eventos. Solo para cuando la probabilidad del evento A es mayor a 0, eso ya sabemos que debe ocurrir. Entonces, la probabilidad de B dado A, así se escribe, esta es la notación. La probabilidad de B, y es un palito, ajá, totalmente vertical. La probabilidad de B dado A, eso quiere decir la probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A, eso ya es seguro, ya ocurrió A, ¿sí? Esa probabilidad se puede calcular como la probabilidad de la intersección, la probabilidad de B intersección A, ajá, es la probabilidad de que ambos eventos ocurran, no importa cuándo, no importa si uno antes o después, que ambos eventos ocurran. Y esto lo divido entre la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque si yo ya dije que A ocurrió, ese es el nuevo espacio muestral. ¿Sí? A lo mejor ahorita no entendemos bien esto que acabo de decir, pero más adelante lo vamos a entender. Pero esta fórmula, ¿sí? Esta que está aquí, es de las más importantes en probabilidad, ¿sí? De hecho, hay una parte de la probabilidad, no sé si alguna vez lo han escuchado ustedes, que se llama probabilidad bayesiana. Bueno, ese tipo de cosas, probabilidad bayesiana, se basa en esta probabilidad, en esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula tiene varias propiedades. Ustedes ya saben qué es la intersección, ¿sí? Por ejemplo, si yo dijera que la probabilidad de A, dado que ya sucedió A, ¿cuál sería esa probabilidad? Uno, ¿no? ¿Por qué? Porque estás dividiendo pues consigo mismo, ¿no? Si yo tengo esto sería la probabilidad de A intersección A entre la probabilidad de A. Ustedes me están diciendo que la probabilidad de A intersección A es lo mismo que la probabilidad de A. Pues Pues es sí. que al intersecar a un conjunto consigo mismo, te da el mismo conjunto, ¿no? Ok, eso es correcto. Sin embargo, hay una explicación un poquito más sencilla desde el lado del razonamiento. Creo que para entender eso nos falta un ejemplo. Les voy a enseñar a qué me refiero cuando yo escribo la probabilidad del evento A dado B o del evento B dado A. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera mi espacio muestral, vamos a volver con el
con el famoso dado. Si yo tuviera, ¿sí?, mi espacio muestral total del dado, yo ya sé que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajá. Ok. Si yo definiese un evento A como el hecho de que los números sean pares, los números que caigan sean pares. Entonces este sería 2, 4 y 6. Si yo definiese mi evento B como el hecho de que los números sean menores o iguales que 3. Esto es lo mismo que tener 1, 2 y 3. ¿Están de acuerdo? Si yo definiera, por ejemplo, el evento C como el hecho de que al tirar los números sea 1 o 2. Y definiera un evento D como que me cayeran los extremos exclusivamente, el 1 o el 6. La probabilidad condicional que yo podría obtener de este ejemplo, si yo escribiera cuál es la probabilidad de B dado A. Yo ya sé que por fórmula esta es la probabilidad de B intersección A entre la probabilidad de A. ¿Sí? ¿Cuál sería esta probabilidad? ¿O qué quiere decir esta probabilidad? Yo estoy hablando de la probabilidad de B dado A. Es decir, la probabilidad de B es la probabilidad de que caiga un número menor o igual que 3. Dado que ya ocurrió el evento A. Esto quiere decir que yo ya tiré el dado y yo ya sé que ya ocurrió el evento A. Yo ya sé que lo que ocurrió, alguien, tapa el dado y me dice, yo te puedo asegurar que lo que ocurrió es el evento A. Salió un 2, un 4 o un 6. Pero yo no sé qué fue lo que salió. Solo sé que salió el evento A. Y después de ahí yo digo, ok, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo haya sacado el evento B si ya yo sé que lo que ocurrió es el evento A? ¿Sí queda claro más o menos? La manera de calcular esto es calcular la intersección. ¿Cuál es la intersección de B con A? El 2, ¿no? Bueno, Sería, sí, si lo escribimos formalmente, sería la intersección de B, que es 1, 2 y 3. Eso se debe intersectar con 2, 4 y 6. Entre la probabilidad de que haya salido 2, 4 y 6. Yo sé que la parte de arriba, el numerito que se intersecta, si empezamos uno en uno, digo el 1 no está en los dos. El 2, ese sí está en los dos. Entonces estoy hablando de este. El 3 no está en los dos, el 4 no está en los dos y el 6 no está en los dos. Por lo tanto, su intersección es el número 2. ¿Sí? Entre la probabilidad del 2, 4 o el 6, porque yo ya sé que ese fue el evento que ocurrió. ¿Sí? No sé qué número específicamente cayó, pero yo ya sé que ese fue el evento. Yo ya sé que entre las opciones que tengo para elegir, ya no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son las caras del dado. Ya solamente es la opción 2, 4 y 6, porque eso fue lo que ocurrió. Si se fijan, lo que hace esta probabilidad es el espacio muestral, cambiarlo y hacerlo más pequeño. ¿Sí? Mi espacio muestral ahora, cuando yo calculo B dado A, mi espacio muestral es el de A, porque lo que yo sé es que ya ocurrió A. Y el espacio de A es solo 2, 4 y 6. Y reduce a solo 3 posibilidades el hecho de que el tirar el dado tenga 6 posibilidades. Entonces, realmente el denominador
está cambiando el espacio muestral de los eventos. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí se entiende a qué me refiero que está cambiando el espacio muestral? Sí, profe. Ok, perfecto. Y entonces, ¿cuál sería esta probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga el 2? Un sexto, ¿no? Correcto. ¿Y cuál es la probabilidad de que me salga el 2, el 4 o el 6? 3/6. 3/6. Exacto, que es lo mismo que un medio, ¿no? Y si yo resuelvo esto, a mí me da un tercio. Y listo. Entonces vamos a comparar. La probabilidad de B dado A es un tercio. Ajá. Y la probabilidad solita de B, ¿cuál es? Tres sextos. Exacto, un Medio. medio. Exacto. La probabilidad de B solita es la probabilidad de que salgan números menores o iguales que 3, es decir, el 1, el 2 o el 3. Es muy sencillo, ¿no? Yo ya sé que tengo 3 eventos entre 6 eventos que existen, 3 entre 6, eso es lo mismo que un medio. Listo, sencillo. Pero cuando alguien llega y me dice, ok, ¿cuál es la probabilidad ahora de ese mismo evento? La probabilidad de B, dado que salió el A, dado que tú ya sabes que el evento es A. La probabilidad crece y es un tercio. ¿Por qué? Porque yo ya reduje el espacio muestral. Les repito el ejemplo, es como si yo tirara el dado y me dijera, alguien me tapara el resultado y me dijera, yo lo único que sé, o lo único que te puedo decir, es que ya salió el evento de que sea par. Entonces yo ya descarto el 1, el 5 y el 3. Yo ya sé que solamente ocurrió el 2, el 4 y el 6. Y entonces mi espacio muestral de ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como lo es aquí, del 1, 2, 3, 4 hasta el 6, ahora mi espacio muestral es solamente el 2, el 4 y el 6. ¿Sí? Entonces, esa cardinalidad es la que va a quedar abajo. Por eso es el 3 en la parte de abajo. Y en la parte de arriba es que de esos, ¿cuál es el que yo necesito que salga? Pues la intersección, en donde ambos tienen una intersección. En este caso es el 2. Y la cardinalidad del conjunto 2 es 1. Entonces, realmente lo que ocurre es que del espacio muestral de 6 que yo tenía, aquí se encuentra el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, se reduce ese espacio muestral a solamente este pedacito que solo es 2, 4 y 6. Esta es la probabilidad del evento B y esta es la probabilidad del evento B, dado que ya sucedió el evento A. A eso se refiere cuando yo estoy tratando con probabilidad condicional. ¿Sí? Y para esa fórmula hay un despeje que es el que más nos va a servir. Esa fórmula de probabilidad de B dado A es igual a probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de A, o al revés. Si yo tengo la probabilidad de A dado B, es igual a probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. Si se fijan, el evento dado, ese es el que condiciona. Y suena lógico, ¿no? En este caso, el evento dado es el A. Y lo que condiciona el espacio muestral es, si yo ya sé que ocurrió el evento A, entonces solamente puede haber un evento que pertenezca al subconjunto de A. En este caso, el condicionado es el B. Probabilidad de A dado B. Entonces, yo ya sé que el evento solamente puede ser un subconjunto de la cardinalidad de B. ¿Sí? Esta fórmula tiene una consecuencia. Y esa es la consecuencia más importante. Todo esto llega al segundo resultado, donde yo podría despejar la probabilidad de A intersección B, y esto sería la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A.
¿sí? O también pudiese ser, ¿cuál es la otra forma que pudiese ser? Porque si se fijan, el numerador es el mismo, este con este es el mismo. La probabilidad de A intersección B es lo mismo que la probabilidad de B intersección A. Y en este caso es el mismo porque solamente estamos tratando dos eventos. Se puede hacer de 3 eventos, 4 eventos, 5 eventos, el número de eventos que tú quieras. Esto sería exactamente lo mismo que la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Y entonces, este es el verdadero resultado de la probabilidad condicional. Como su nombre lo dice, mi probabilidad condicional habla de que mi nuevo evento está condicionado a algo que ya ocurrió. Nuevamente, si yo tengo la probabilidad de A dado B, esto es probabilidad condicional porque habla de que la probabilidad de mi evento A está condicionada a que ya ocurrió el evento B, ¿sí? Es decir, no son independientes. Algo que es independiente es porque una va por su lado y la otra va por su lado, ¿sí? En un dado, si yo les dijera, ¿cuál es la probabilidad de que te salga el evento, no sé, 5? Dado que el tiro pasado, que es muy diferente, fue el 2. Eso es algo independiente, porque estoy repitiendo el evento. Pero si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que te salga el evento 5? Si en este tiro acabas de hacer un tiro del 1 al 3. Bueno, entonces eso ya es una probabilidad condicional. Ese evento ya está condicionado. ¿Sí? Ok. ¿Hay alguna duda de esto hasta ahora? No, profe, pero creo que hay personas que ya tienen rato en sala de espera. A ver. Listo. Ok. Si no hay duda, entonces, con el ejemplo que yo les acabo de poner, calculen la probabilidad del evento A dado C. ¿Cuál sería? Pues sería la probabilidad de la intersección A y C entre la probabilidad de C, ¿no? Correcto. A intersección C entre la probabilidad de C. ¿Y eso cuánto es? También queda un tercio, ¿no? No sé. Ustedes díganme. Bueno, de la intersección Ajá. sería igual nada más el elemento 2. Correcto. Entonces, ¿qué pongo ahí? Sería probabilidad de 2. Pero, ¿cómo se pone eso? ¿Qué pongo Sí. arriba y qué pongo abajo? Arriba sería un sexto. Ok. Y Y abajo. abajo 2/6, que eso es igual a un medio, según yo. Ok. Y si lo vemos más explícitamente, yo estoy hablando de la probabilidad de A intersección C. La probabilidad de A son los pares y la C es solo 1 y 2. Entonces, esto es la probabilidad de A intersección C entre la probabilidad de C, que es 1 y 2.
¿Cuáles son los números que se intersectan? Como bien lo dijo su compañera, solo es el número 2 en la parte de arriba. Entonces, de cardinalidad sería solo el número 2. Y abajo yo sigo teniendo la cardinalidad de 1 y 2. Arriba solo tengo 1 y abajo tengo 2 números. 1/2. Correcto. ¿Sí? ¿Cuál sería la probabilidad de B dado C? Supongo que la misma, ¿no? Ah, no, olvídalo. Ah, no, sí, sí, sí. Es la misma. 1/2. Okay. B es menores no, o no. iguales que 3 y C es 1 y 2. Ujú. Entonces, la probabilidad de B dado C es la probabilidad de B intersección C entre la probabilidad de C entre el espacio muestral C. Esto es lo mismo que la probabilidad de B es 1, 2 o 3 entre la probabilidad de C, que era 1 y 2. Aquí me faltó intersección con la probabilidad 1,2. ¿Cuál es la intersección de estos eventos? Pues tanto el 1 como el 2, ¿no? Entre la probabilidad de 1,2. Y esto es exactamente lo mismo, por lo tanto la probabilidad es 1. ¿Sí? Olvídense ahí tantito de las fórmulas. Si a mí me están pidiendo el evento B dado C, es porque al tirar el dado, yo ya sé que cayó el evento C. ¿Ok? Yo ya sé que cayó en una cara del dado, cayó el 1, o en una cara del dado, cayó el 2. Alguien me dice, una de estas dos fue, a fuerza. Y tú me estás preguntando la probabilidad del evento B. Bueno, ¿cuál es el evento B? El evento B es que haya caído 1, 2 o 3, cualquiera de esas tres. Si cae esta es, si cae esta es, si cae esta es. Y tú ya sabes que forzosamente el resultado es 1 o 2. Bueno, pues es lógico que si tú quieres que ocurra algo del evento B, el 1, 2 o el 3, el 1 y el 2 están en lo que tú ya sabes que ocurrió. Por lo tanto, forzosamente ese evento va a ocurrir. ¿Sí? Y entonces tu probabilidad de que eso ocurra es 100. Ajá. ¿Sí queda claro más o menos esta parte? Sí, profe. Va. Vamos a ver qué tan claro quedó. Ustedes saben que la probabilidad del evento A es un sexto. Vamos a cambiar de ejemplo. Y la probabilidad del evento B es 5/12. ¿Sí? Y la probabilidad del evento A dado B más la probabilidad del evento B dado A es igual a 7/10. Por favor, encuentren la probabilidad de A intersección B. Listo, adelante, arránquense, por favor. Dice 7/10. Sí, la probabilidad de A es un sexto, la probabilidad de B son 5/12 y la probabilidad de A dado B más la probabilidad de B dado A son 7/10.
¿Listo? ¿Ya lo tienen? Ese ejemplo está muy sencillito. Este tipo de ejemplos, pero con un poquito más de variables, son muy clásicos en un examen de probabilidad. Mi Profe, primer... Adelante, dígame. perdón. No, adelante, dígame. Bueno, no sé si esté bien, pero a mí me salió que son doceavo. Un doceavo, esa es una respuesta. ¿Alguien tiene un resultado diferente? ¿No? Ok. Vamos a confirmar si el caballero... ¿Cuál es tu nombre? José Pablo. José Pablo. Vamos a ver si José Pablo está en lo correcto. La solución de esto, cuando nos dan un ejercicio de este tipo, van a ver que más adelante va a haber muchos ejercicios de este tipo. Utilizamos todo lo que sabemos y lo que tenemos. De entrada me están diciendo que la probabilidad de B dado A, yo ya sé que eso es la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de A. ¿Qué de aquí sí sé? Bueno, pues 1 entre la probabilidad de A por la probabilidad de A intersección B. La probabilidad de A intersección B no la sé, pero la probabilidad de A sí la sé. Y entonces eso es 1 entre un sexto por la probabilidad de A intersección B. 1 entre un sexto, pues simplemente volteo el número y me queda 6 veces la probabilidad de A intersección B. Entonces yo sé que la probabilidad de B dado A es eso. Primer resultado. Hago exactamente lo mismo, pero al revés. La probabilidad de A dado B, ¿a qué sería? La probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. Lo que yo tengo ahí solamente es la probabilidad de B. Y la probabilidad de B, yo sé que son 5 doceavos. Así que también lo tengo que voltear, ¿no? Y me queda 12 quintos de la probabilidad de A intersección B. Segundo resultado. Si se fijan en esos dos resultados, ya tengo la misma variable, que es la probabilidad de A intersección B. Es como un pequeño sistemita de ecuaciones. Y con eso que ya tengo, pues lo puedo factorizar, ¿no? Si yo sumo la probabilidad de A dado B más la probabilidad de B dado A, ese resultado sí lo tengo. Y en la parte de arriba me dice que son 7 décimos. Por algo me da el resultado de la suma de las probabilidades condicionales. Por algo. Entonces se tiene que usar. Yo les recomiendo que razonen de esa manera. Si yo sumo estos dos, bueno, yo ya sé que esto es lo mismo que 12 quintos de la probabilidad de A intersección B más 6 veces la probabilidad de A intersección B. Al tener el mismo factor en común, yo puedo hacer una pequeña factorización de sumar 6 más 12 quintos por la probabilidad de A intersección B. Yo sé que eso debe ser 7 décimos. ¿Cuánto es 6 más 12 quintos? 42 quintos. 42 quintos. Ayúdenme con la calculadora ahí. Por la probabilidad de A intersección B. Igual a 7 décimos. Pues simplemente volteo el número, ¿no? Entonces la probabilidad de A intersección B debe ser 7 décimos. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo, que es lo mismo que voltear. Multiplicado por 5, 42. ¿Cuánto es eso? Pues 35 de 420, ¿no? Listo. Y si yo le reduzco eso, un doceavo. Listo. Es correcta la apreciación de su compañero. Jefe de grupo, ¿anda por ahí?
¿no? Compañero que me dijo un 12avo, ¿cuál es tu nombre? José Pablo, profe. José Pablo. Uy. José Pablo, ¿qué? Muñoz. Guerrero. Muñoz Herrero. Cuando esté el jefe de grupo por ahí, por favor, dile que en tu nombre apunte una participación, ¿sí? Más una participación, y eso lo tomo en cuenta para tu examen. ¿Va? Ok, De gracias, cualquier profe. manera, yo lo dejo aquí escrito en mi clase, yo nunca borro mi clase hasta final de semestre, para que en caso de que por ahí no te anoten, por favor tú en tu examen, en tu primer parcial, me recuerdas y me dices, profe, recuerde que el día tal tuve una participación. Entonces yo lo busco aquí y ya con esto. Aquí está tu nombre y ya con eso es más que suficiente. ¿Vale? Hecho. Perfecto. Gracias, profe. No, hombre, ¿de qué? Ok, este tipo de ejercicios, ¿sí? Son muy comunes. De hecho, un ejercicio un poquitito más complejo es típico de exámenes, ajá, como les había comentado. Entonces, por favor, repásenlo. ¿Hay alguna duda de este ejercicio? ¿No? Solo si nos puede dejar anotar rápido. Sí, claro. Voy a ir bajando. ¿Mandé? Ah, no, nada, que le bajaron. Listo. Oigan, ¿ya están teniendo exámenes parciales con algún otro profesor de alguna otra materia? Por el momento no. Ok. Ok. ¿Listo? Hecho. Les voy a compartir otro resultado muy importante de esto que se llama probabilidad condicional. Aquí viene en su programa. Y es que si yo tuviera la probabilidad de B, ¿a qué pudiese ser igual? Esto es lo mismo que la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A más la probabilidad de B dado A complemento por la probabilidad de A complemento. Esto, tómenlo como fórmula. Es un resultado, ¿sí?, directo de la probabilidad condicional, del hecho de saber que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de A. ¿Cómo yo lo puedo comprobar? Bueno, antes de comprobarlo, les voy a hacer un comentario, un paréntesis, que esto es un caso particular o una versión de la famosa ley de probabilidad total. Vamos a ver también qué es ley de probabilidad total, pero ya tomen en cuenta esto, que esa formulita es un caso o una versión
de la ley de probabilidad total. Para que luego no me digan, profe, esa no la vimos. Claro que sí. Les di un caso particular. ¿Cómo puedo yo saber que lo es? Bueno, si yo quisiera empezar a demostrar o a igualar, les voy a dar un tip. La probabilidad de B, ¿a qué es igual? Yo puedo decir que la probabilidad de B es igual a B intersección A más la probabilidad de B intersección A complemento. Esto es correcto, ¿no? Porque si yo lo hago en un pequeñito ahí diagrama de Venn, donde este sea mi evento A y este sea mi evento B, este sea A y B, la probabilidad de B intersección A es esta. ¿Cuál es la probabilidad de B intersección A complemento? Pues es la partecita que falta, ¿no? Es esto. Por lo tanto, efectivamente, la suma de estas dos cuestiones es la probabilidad de B. Entonces, si yo sé esto, si yo sé que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B intersección A más la probabilidad de B intersección A complemento, cada una de estas tiene una formulita por lo que yo les acabo de dar aquí arriba, ¿no? No se los puse. Aquí. Yo les dije que la probabilidad de la intersección pasaba a ser este tipo de probabilidades. ¿Sí? Y entonces con esos resultados, yo sé que la probabilidad de B intersección ¿a qué es igual? A la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Y la probabilidad de B intersección A complemento, en consecuencia, debe ser lo mismo que la probabilidad de B dado A complemento por la probabilidad de A complemento. Entonces yo puedo decir que la probabilidad de B es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, simplemente sustituyendo, más la probabilidad de B dado A complemento por la probabilidad de A complemento. Y esto es exactamente lo mismo que les dije al principio, esto. Que les repito, caso particular de la ley de probabilidad total. ¿Sí queda claro? ¿El por qué se obtuvo ese resultado? ¿O hay alguna duda? Ok, Sí, está claro. perfecto. Vamos a ver otro ejemplito por ahí. Se los voy a escribir para que no haya problema de que... y se los voy a ir dictando a la vez. La urna 1... La urna número 1 contiene 2 bolas blancas y 2 bolas negras. ¿Sí? La urna número 2 contiene 3 blancas y 2 negras. Punto. Una urna es seleccionada al azar. ¿Sí? Y la bola es seleccionada también al azar de esa urna.
El ejercicio es encuentre la probabilidad de que la bola seleccionada sea blanca. ¿Sí? Vamos a ver otra vez el ejercicio. Dice, tú tienes una urna que contiene 2 bolas blancas y 2 bolas negras. Y tienes una segunda urna que contiene 3 bolas blancas y 2 bolas negras. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar una urna. Tú dices la 1 o la 2. Y después, de la que hayas seleccionado cualquiera que sea, tomas una bolita al azar. ¿Sí? Para este evento, vamos a suponer que te dicen, si sacas una bola blanca te ganas un auto. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de ganarme el auto? ¿Cuál sería la probabilidad de que yo sacara una bola blanca? Por favor, resuélvanlo. ¿Sí quedó claro el hecho del ejercicio? Creo que sí. Listo. ¿Alguien ya tiene el resultado? ¿No? Bueno, no se preocupen. Para el resto de la clase, por favor, sigan resolviendo este ejercicio y vemos la respuesta correcta para la siguiente clase. ¿Vale? Oye, profe. Sí, profesor. Vale, Profesor, nos perfecto. vemos. Pues entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense, que estén muy bien. Bonito día. Gracias, profe. Igual.